Aquí estamos nuevamente en No eres tú, soy yo. Hoy vamos a hablarte de arrepentimiento. Wow, alrededor de esta palabra se pueden formar muchas ideas. Que si cuando estás arrepentido entonces tienes remordimiento, o es cuando lloras y gritas y te arrastras. ¿Esto es el verdadero arrepentimiento? ¿O en qué consiste el arrepentimiento? ¿De qué se trata esto del arrepentimiento? Dios quiere renovar nuestras mentes en este tema, quiere que tengamos una idea clara de lo que es un arrepentimiento genuino, de este cambio de vida. No te despegues, por favor. En este programa es nuestra misión mostrarte bíblicamente El amor, la gracia y el perdón de Jesús para ti. No eres tú, soy yo, es el corazón de todo esto y la declaración en la cual estamos firmes. Creemos firmemente que es el mensaje de Dios para la humanidad. Hoy Dios te está diciendo, no eres tú con tu esfuerzo, Soy yo con mi gracia. no eres tú con tu mucho estudio, soy yo con mi favor. En pocas palabras, no eres tú, soy yo. Muchas gracias por estar aquí, la verdad, buenas tardes a todos. Qué bueno que están aquí. Y pues es bueno verlos. A todos los que nos están viendo por televisión o por internet, les damos la bienvenida aquí al grupo de hogar de nosotros, o a No eres tú, soy yo, su programa. Y pues vamos a comenzar. Pero el día de hoy vamos a estar hablando de arrepentimiento. Arrepentimiento, ¿qué es lo que significa? ¿Cómo es que vamos a estar hablando de arrepentimiento y la confesión de pecados? ¿Sí? A lo mejor están diciendo unos, ¿cómo que la confesión de pecados? ¿Cómo aplica para nosotros los creyentes? ¿Cómo es que aplica ahora? ¿Cómo es que aplicaba a nosotros antes de que fuéramos creyentes o convertidos, por así decirlo? ¿Y cómo es que aplica el arrepentimiento ahora? Así que vamos a empezar porque tengo muchísimo que decir. Como me gusta comenzar es Proverbios 4:23 en la amplificada, dice: mantén y guarda tu corazón con toda vigilancia y sobre todo lo que guardas, porque de él fluyen los manantiales de vida, o determina las fronteras de tu vida, qué tan lejos vas a llegar en la vida, la calidad de vida que vas a tener. Tu corazón es tu centro de control, tu sistema de creencias, todo lo que tú crees en lo más profundo de tu ser, aquello con lo que respondes automáticamente cada que te dicen algo o que te enfrentas en algo o con algo de mucha presión. Lo que tú respondes rápidamente o de lo que está lleno tu corazón, habla tu boca, ¿sí? Entonces, eso es de lo que habla. Y aquí él les dice: mantén y guarda tu corazón, guarda tu centro de control, guarda tu sistema de creencias. No dejes que se ensucie, por así decirlo, que no esté purificado, que no esté puro. ¿Por qué? Porque determina las fronteras de tu vida, los manantiales de la vida fluyen de porque cuál es su pensamiento en tu corazón, tal es él. Aquello que tú pienses en tu corazón es en lo que te conviertes, ¿ok? Esto se los digo para que no nada más tomen mi palabra. Me gusta mucho que las personas vean las escrituras, me gusta mucho citar escrituras y explicárselas. Quiero que todo lo que ustedes tomen aquí, televidentes o los que estén en internet, lo que ustedes vean aquí, no nada más tomen mi palabra, no nada más me crean porque sea el que esté aquí enfrente, sino que filtrenlo a través de la palabra, vean si es verdad o no. Si no es verdad, deséchenlo. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Entonces vamos a ver esto, arrepentimiento, ¿sí? Romanos 2:4 de la Nueva Versión Internacional dice: ¿no ves que desprecias la riqueza de la bondad de Dios, de su tolerancia y de su paciencia, al no reconocer que su ¿qué? Su bondad quiere llevarte al arrepentimiento. Su bondad quiere llevarte al arrepentimiento. Vamos a ver qué significa arrepentimiento y cómo es que Dios quiere llevarte al arrepentimiento por medio de la bondad, ¿sí? De la bondad. Dios siempre ha querido hacer que te arrepientas, por así decirlo, por medio de su bondad. Contrario a lo que muchas personas dicen, de que no, es que Dios te va a castigar y por eso te vas a arrepentir, ¿sí? Pero no es así. Arrepentimiento, vamos a ver primero, viene de la palabra griega metanoeo, que significa pensar diferente, reconsiderar moralmente o sentir remordimiento, o como nos decía Betty en clases pasadas, remorder. Me gusta eso, remordimiento. Cambiar la mente de uno para mejor, modificar de todo corazón con aborrecimiento los pecados pasados de uno. También una palabra que va en conjunto con esto es metanoia, que significa arrepentimiento o arrepentirse. Es un cambio de mentalidad. En pocas palabras, ¿no ves que su bondad quiere llevarte a un cambio de mentalidad? Eso es lo que dice. Su bondad quiere llevarte a un cambio de mentalidad. Ajá.
me recuerda a Romanos 12:2, que habla acerca de esto, de que tú renueves tu mentalidad por medio de la palabra de Dios para que puedas probar cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Lucas 5:1-11. Muchas personas han llegado a decir, no, pues es que primero tienes que arrepentirte, después viene su bondad. Aquí nos está diciendo lo contrario. Nos está poniendo un orden contrario a lo que popularmente se dice. Primero te arrepientes y después Dios muestra su bondad, ¿verdad? No sé si lo han escuchado, yo lo he escuchado. Y pone a Dios o rebaja a Dios al nivel del humano, por así decirlo, del amor humano, de que tú me haces bien, yo te hago bien, ¿sí? Pero Dios hace bien y espera después que tú lo correspondas. Y si no, pues, de modo. Él mostró bondad. Y vamos a verlo aquí. Lucas 5:1-11 de la NTV, Nueva Traducción Viviente, dice, cierto día, mientras Jesús predicaba en la orilla del mar de Galilea, grandes multitudes se abalanzaban sobre él para escuchar la palabra de Dios. Jesús notó 2 barcas vacías en la orilla porque los pescadores las habían dejado mientras lavaban sus redes. Al subir a una de las barcas, Jesús le pidió a Simón, el dueño de la barca, que la empujara al agua. Luego se sentó en la barca y desde allí enseñaba a las multitudes. Cuando terminó de hablar, le dijo a Simón, ahora ve a las aguas más profundas y echa tus redes para pescar. Nota, Pedro era un pescador, tenía experiencia el vato, ¿verdad? Tenía experiencia, ya de toda la vida había estado pescando. Dice, maestro, respondió Simón, hemos trabajado mucho durante toda la noche. Un paréntesis aquí, ¿no se les hace interesante que cada que vemos a Pedro pescando, nunca pesca nada? Y tiene que entrar Jesús para que pueda pescar algo. Se me hizo interesante eso. Dice, hemos trabajado mucho durante toda la noche y no hemos pescado nada, pero si tú lo dices, echaré las redes nuevamente. Y esta vez las redes se llenaron de tantos peces que comenzaron a romperse. Un grito de auxilio atrajo a los compañeros de otra barca. ¿Te imaginas a Pedro de que, pues bueno, voy a aventar las redes, ya estuvimos trabajando, pero pues si tú me dices que la aviente, ok, la avienta y luego de repente se escucha a lo lejos, ¡ayuda! ¡Ayuda! Porque las redes empezaron a romper. Dice, un grito de auxilio. ¿Te imaginas a Pedro gritando, auxilio, Juan, amigos? Ayúdenme, dice. Un grito de auxilio atrajo a sus compañeros de otra barca y pronto las 2 barcas estaban llenas de peces y a punto de hundirse. Abundancia. ¿Sí? Cuando Simón Pedro se dio cuenta de lo que había sucedido, cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo, Señor, por favor, aléjate de mí, soy demasiado pecador para estar cerca de ti. Ahora, dice, pues estaba muy asombrado por la cantidad de peces que se habían sacado, al igual que los otros que estaban con él. Sus compañeros Santiago y Juan de Zebedeo también estaban asombrados. Jesús respondió a Simón, no tengas miedo, de ahora en adelante pescarás personas. Y en cuanto llegaron a tierra firme, dejaron todo y siguieron a Jesús. Quiero hacerte una pregunta. ¿Qué sucedió primero? ¿La bondad de Dios o el arrepentimiento de Pedro? La bondad. ¿Qué sucedió primero, sí? La bondad de Dios. Jesús llegó. Jesús hizo que pescaran un chorro de peces después de que no habían pescado nada. Ajá. Y después Pedro cayó de rodillas y dijo, aléjate de mí porque soy un pecador. ¿Sí? ¿Qué sucedió primero? ¿Sí? La bondad de Dios quiere llevarte al arrepentimiento. La bondad de Dios quiere llevarte a un cambio de mentalidad. Vamos a ver otro ejemplo de Pedro también. Entonces lo arrestaron y lo llevaron. Este es Lucas 22, 54 al 62 de la NTV. Entonces lo arrestaron a Jesús y lo llevaron a la casa del sumo sacerdote. Y Pedro lo siguió de lejos. Los guardias encendieron una fogata en medio del patio y se sentaron alrededor. Y Pedro se sumó al grupo. Una sirvienta lo vio a la luz de la fogata y comenzó a mirarlo fijamente. Por fin dijo, este hombre era uno de los seguidores de Jesús. Pero Pedro lo negó. Mujer, ni siquiera lo conozco. Después de un rato, alguien más lo vio y dijo, seguramente tú eres uno de ellos. No, hombre, no lo soy, contestó. Alrededor de 1 hora más tarde, otra persona insistió, seguro este es uno de ellos, porque también es Galileo. Pero Pedro dijo, hombre, no sé de qué hablas. Inmediatamente, mientras aún hablaba, el gallo cantó. En ese momento, el Señor se volvió, o se dio la vuelta, por así decirlo, eso explica la palabra se volvió, se dio la vuelta, y miró a Pedro. De repente las palabras del Señor pasaron rápidamente por la mente de Pedro. Mañana por la mañana, antes de que cante el gallo, negarás 3 veces que me conoces. Y Pedro salió del patio llorando amargamente. Podemos ver a lo largo del Antiguo Testamento que cada que Dios daba la vuelta para darle la espalda a alguien, estaba reflejando su desaprobación hacia el pueblo, hacia una persona, ¿sí? Pero cuando daba la vuelta y los miraba o les mostraba su rostro, significaba que Él los aprobaba. ¿Sí? Era su rostro de misericordia, era su rostro de gracia, rostro que mostraba una sonrisa, por así decirlo. Entonces,
vemos que Él se dio la vuelta, Jesús se dio la vuelta después de que lo había negado, se dio la vuelta y ¿qué fue lo que le mostró? Su rostro, dice que lo vio. Y Él al ver sus ojos de gracia, Él al ver sus ojos de amor, que dice, salió del patio llorando amargamente. Volvemos a hacer la pregunta, ¿qué sucedió primero? ¿La bondad de Dios o el arrepentimiento de Pedro? Creo que está quedando algo evidente este punto, que la bondad de Dios o su bondad quiere llevarte al arrepentimiento. Me gusta mucho lo que dice Romanos 2:4 en el mensaje. The Message es una versión en inglés. Dices, en bondad, es la mitad del versículo, dice, en bondad, Él nos toma firmemente de la mano, Dios, y nos guía a un cambio de vida radical. Me gusta mucho cómo sustituye arrepentimiento por cambio de vida radical. En pocas palabras, Dios quiere, o su bondad, quiere llevarte a un cambio de vida radical. ¿Sí? Efesios nos habla un poco de esto, ni siquiera tengo la escritura aquí, pero Dios me está trayendo esta escritura. Dice, Efesios 1:17 nos habla de un conocimiento, que nosotros tengamos conocimiento de su voluntad, que nosotros tengamos conocimiento, que nuestros ojos del corazón sean alumbrados. Y la palabra que se usa ahí es un conocimiento que transforma. Créeme que cuando tú tienes un encuentro con la bondad de Dios, te transforma, cambia tu rostro, cambia tu manera de vivir. Cuando tienes un verdadero encuentro con la bondad de Dios, lo podemos ver con Moisés, ¿sí? Cuando él tuvo un encuentro con la gloria de Dios, que es su bondad, que lo explicamos la semana pasada, su bondad es su gloria, es la expresión de su bondad, su gloria. Cuando bajó del monte, su rostro brillaba, ¿sí? Un encuentro con la gloria de Dios, un encuentro con la bondad de Dios que, poniéndolo ya en su contexto explicado bien, un encuentro con Jesús te cambia el rostro, ¿sí? Un encuentro con Jesús te cambia el rostro. Su bondad quiere llevarte a un cambio de vida radical. Su bondad es Jesús, ¿sí? Su bondad expresada. Ahora vamos, ya quería como que dejar eso, establecer eso para poder pasar a la carne, si se puede decir así, de este mensaje, o el alimento sólido, si se puede decir así, lo sólido de lo que quería compartirles, porque voy a desmentir una tradición. Vamos a tirar un becerro de oro. Un becerro de oro es algo que las personas idolatran. Lo podemos ver ahí en el libro de Éxodo, después de que reciben los 10 mandamientos, si ustedes quieren estudiarlo después. Confesión de pecados, ¿sí? Creo que recordarán qué versículo es el que se usa para esto. Primera de Juan 1:9. Ajá. ¿Recuerdan o no? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, limpiarnos de toda maldad. Amén. Entonces, vamos a explicar esto, ¿sí? Vamos a explicar esto. Primera de Juan 1, del 1 al 10. El primer capítulo de Juan tiene 10 versículos, si no me equivoco. Si me equivoco, discúlpenme. Dice, les anunciamos al que existe desde el principio. Este es Juan hablando. Y a quien hemos visto y oído. Lo vimos con nuestros propios ojos y lo tocamos con nuestras propias manos. Él es la palabra de vida. Él, quien es la vida misma, nos fue revelado y nosotros lo vimos. Revelado y nosotros lo vimos. Y ahora testificamos y anunciamos a ustedes que Él es la vida eterna. Jesús estaba con el Padre y luego nos fue revelado. Les anunciamos lo que nosotros mismos hemos visto y oído para que ustedes tengan comunión con nosotros. Y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Escribimos estas cosas para que ustedes puedan participar plenamente de nuestra alegría. Este es el mensaje que hemos oído de Jesús, o que oímos de Jesús, y que ahora les declaramos a ustedes. Dios es luz y en Él no hay nada de oscuridad. Por lo tanto, mentimos y afirmamos que tenemos comunión con Dios, pero seguimos viviendo en oscuridad espiritual. Oscuridad espiritual, ¿ok? No ten estas palabras en mente, porque vamos a explicar el versículo 7 y el versículo 9. Dice, no estamos practicando la verdad. Si vivimos en la luz, así como Dios está en la luz, entonces tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos y no vivimos en la verdad. Pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si afirmamos que no tenemos pecado o que no hemos pecado, llamamos a Dios mentiroso y demostramos que no hay lugar para su palabra en nuestro corazón. Vamos a ver este versículo. Pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Por qué es que Juan está hablando de esto? Desde ahorita te voy a decir que Juan 1
Primera de Juan, capítulo 1, fue escrito para no creyentes. Cuando tú leas la Biblia tienes que ver cómo es que está hablando y tienes que hacerte las preguntas, ¿a quién le está hablando? ¿En qué momento está hablando? Tienes que ver la historia, tienes que ver el trasfondo de esto y vas a entender mejor qué es lo que está diciendo. Pero desde aquí podemos ver en el capítulo 10, o en el versículo 10, perdón, que había personas que estaban afirmando que no había pecado en ellos, o que no habían pecado. Y estaban llamando a Dios mentiroso, era lo que estaba diciendo aquí Juan. Otro en el versículo 8 dice, si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos. Entonces había un grupo de personas ahí que estaban diciendo que no había pecado en ellos, que estaban diciendo que no habían ellos pecado, que no habían cometido pecado, que no habían en ellos pecado. Y lo que él les estaba diciendo es que se estaban engañando a ellos mismos y estaban llamando a Dios mentiroso. Entonces, por eso es que habla de 1 de Juan 1:9. Dice, ok, si tú dices esto, te estás engañando a ti mismo. Nota la secuencia de los versículos. Si tú dices que no tienes pecado, te engañas a ti mismo, sí. Pero si tú confiesas tu pecado, Dios es fiel y justo para perdonarte y limpiarte de toda maldad. A pesar de que tú estás viviendo en tu engaño aquí, Dios es fiel y justo. Si tú lo confiesas, Él te limpia de toda maldad. ¿Y toda maldad significa? Toda. Entonces vamos a ver esto. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Había personas las cuales decían que no habían pecado, pero Romanos 3:23-24, aquí puse un agregado, ahorita lo vamos a ver, dice, por cuanto, ¿quién? Todos pecaron. Están destituidos de la gloria de Dios. Gloria de Dios, ya habíamos hablado de que significa en el Nuevo Testamento un punto de vista, un buen punto de vista y opinión. Eso es lo que significa la gloria de Dios, un buen punto de vista y opinión, el cual es realidad. Entonces, por cuanto todos pecaron, fueron destituidos del buen punto de vista y opinión de Dios, para ellos. Pero ahora, por cuanto todos pecaron, todos fueron justificados. Ahora, no creas que todos son salvos. Como ya les había mencionado, esto es un dicho o una enseñanza errónea que está ahorita pues alrededor en el cuerpo de Cristo, que dice que todos somos salvos y que ya no se necesita evangelizar, que ya no se necesita hacer nada. Entonces, no significa esto. Dice todos siendo justificados. No sé si tú sabías que todo el mundo fue justificado o que todo el mundo fue salvado, mas no todos son salvos. La decisión es personal, la decisión de la salvación es personal. Sin embargo, todos fuimos rescatados. La sangre de Cristo fue para todo el mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que Él entregó a su Hijo unigénito, ¿a quién? Al mundo, ¿sí? Todos fuimos salvados, sin embargo, no todos son salvos, no todos somos salvos, no todos son salvos porque yo sí soy salvo. Tú también, si recibiste a Jesús y tú aceptaste la salvación, pero todos pecaron, todos fuimos justificados por medio de Jesús, ¿sí? ¿Tiene sentido? Fuimos salvados, pero no todos son salvos, ¿ok? Todos fueron justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Ahí te lo está explicando, que es en Cristo Jesús. Fuera de Cristo no hay redención. Fuera de Cristo no eres justo. Fuiste justificado, fuiste salvado, pero si no estás en Cristo, si no lo proclamas como tu Señor, como tu Salvador, si no aceptas que Él ya pagó todo y tú no tienes que pagarlo, no te sirve de nada. Fuiste salvado, pero no eres salvo. Entonces, Él está hablando aquí del grupo de personas llamados los gnósticos. ¿Cuántos de ustedes habían escuchado de estas personas? Los gnósticos. Juan está refiriéndose o dirigiéndose a estas personas que, en pocas palabras, ellos tenían una doctrina que está fundamentada en la filosofía. El gnosticismo como tal es una doctrina con fundamentos en la filosofía y la religión. El propósito fundamental de los gnósticos es acceder mediante la mística y la intuición al misterio de lo divino. Según ellos, la salvación no se obtiene a través de la fe ni del sacrificio de Cristo. ¿Ven ahí su error? ¿Sí? Sino que el ser humano debe salvarse a sí mismo, pero para ello deberá alcanzar el conocimiento de la gnosis, que es el conocimiento introspectivo de lo divino, superior incluso a la fe. Aparentemente, ellos creían o no creían en el pecado. Ellos decían que no había pecado, ellos creían que no existía el pecado. Y si no hay pecado, no hay rendición de cuentas a un ser supremo. Ellos eran su propio Salvador. Ellos no creían en el diablo, no creían en Dios, no creían en el pecado. Sin embargo, que ellos dijeran eso no hacía que Dios no fuera, ni que el diablo no fuera, ni que el pecado no estuviera en ellos, ¿sí? Entonces ellos decían esto, y por eso Juan se estaba dirigiendo a ellos en un solo capítulo, en el primer capítulo de Primera de Juan, para decirles, ok, están en un error, sí, están en un error, pero Dios es fiel y justo. Si ustedes confiesan su pecado,
un pecado, dice, si confesamos nuestros pecados, si confesamos el pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos. A pesar de que estás en un error, a pesar de que estás diciendo que Él no existe, a pesar de que dices que el diablo no existe, el pecado no existe, que tú eres quien te salva a ti mismo, si tú te arrepientes, cambias tu mentalidad, que eso significa arrepentirse, Dios es fiel y justo para perdonarte y limpiarte de toda maldad. ¿Sí? Hay como que una corriente de enseñanza dentro de la iglesia, la cual dice que 1 de Juan 1.9 aplica para el cristiano. Que 1 de Juan 1.9 aplica para el cristiano, que dicen, tienes que confesar tus pecados. Tú tienes que confesar tus pecados porque cuando pecas rompes comunión con Dios. ¿Sí? Cuando pecas rompes comunión con Dios y si no confiesas tu pecado, ya valiste. Si se te va un pecado, si llegas a no confesar un pecado, ya valiste, ya te fuiste al infierno. Eso no es cierto. 1 de Juan 1 nos habla de que le estaba hablando a otro grupo de personas que no eran creyentes. ¿Por qué? Porque en 1 de Juan 2.1, Él les dice a ellos, hijitos míos. Un término familiar, ¿sí? Él les empieza a decir, ok, se les empieza a referir a ellos de cierta forma y luego dice, hijitos míos. Esto se los escribo para que no pequen. Estoy parafraseándolo porque no lo puse aquí. Esto se los escribo para que no pequen, pero si pecan, abogado tenemos con el Padre. ¿Sí? ¿Puedes ver esto? ¿Puedes ver la diferencia? 1 de Juan 1 fue escrito para no creyentes. Fue escrito para inconversos. Para personas que estaban diciendo que no tenían pecado. Para personas que estaban diciendo que no había pecado en ellos. Que no habían pecado ellos. Y en el capítulo 2 le dice, hijitos míos. Término familiar. Pablo nunca mencionó en sus cartas que debíamos de confesar nuestros pecados para volver a ser perdonados, ¿sí? Porque pues aceptamos a Jesús y ¿qué es lo que dice? Podemos tomar 1 de Juan 1.9. Cuando nosotros confesamos nuestro pecado la primera vez, Él fue fiel y justo y nos perdonó y nos limpió de toda maldad, ¿sí? Pasado, presente y futuro. Entonces Pablo nunca nos mencionó en sus cartas a las iglesias que debíamos de estar confesando pecados una y otra vez, de que estuviéramos de que, pues tengo que confesar mi pecado porque si no rompí comunión con Dios y ya no puedo volver a tener amistad con Dios a menos de que vuelva a confesarlo y ya. ¿Ven lo que está pasando? Entonces, si Pablo no nos mencionó esto en sus cartas, dice, para ser perdonados o restablecer comunión con Dios, de ser así la cosa, de que así fuera la cosa, de que tuviéramos que estar confesando nuestros pecados una y otra vez, Él nos habría hecho una gran injusticia. ¿Sí? Lo podemos ver en la carta a Corintios. ¿Cuántos de ustedes han leído Corintios? En Corinto, en la iglesia de los Corintios, había mucho pecado. ¿Sí? Había mucha duda en cuanto a cómo hacer las cosas. Hablaban de pecado sexual y todo eso. Fornicación y todo estaba sucediendo ahí. Podemos verlo. Y a pesar de esto, a pesar de que había este pecado en ellos, a pesar de que estaban cometiendo toda esta barbaridad, si se puede decir así, Él les dice a ellos, ¿no saben que su cuerpo es, tiempo presente, todavía el templo, el mismo santuario del Espíritu Santo que vive dentro de ustedes? O sea, después de que ya habían ellos cometido pecado, todavía les dice a ellos, ¿no se acuerdan o no saben que son el templo del Espíritu Santo? ¿Sí? Ellos todavía seguían siendo el templo del Espíritu Santo. Ya habían cometido tantas cosas, muchas cosas. Pueden leerlo ustedes. Sin embargo, Él les dice, ¿no se dan cuenta de que su cuerpo es, tiempo presente, el templo del Espíritu Santo? A quien tienen como un regalo de Dios, no son suyos. Ustedes no son suyos. Fueron comprados con un precio, comprados con una preciosidad y pagados, hechos suyos de Dios. Así que honran a Dios y denle gloria a Él en su cuerpo, ¿sí? Él estaba diciéndoles, ok, a pesar de su pecado siguen siendo el templo del Espíritu Santo. A pesar de su pecado siguen siendo el mismo santuario del Espíritu Santo. ¿Sí? Dios es un caballero y no te va a obligar a hacer algo que tú no quieres hacer. Pero Él te implora, como dice en Romanos 12.1. Te implora por las misericordias de Dios que rindas tu cuerpo como un sacrificio vivo. Fuiste comprado, ¿sí? Él pagó por ti, sí, con precio de sangre, pagó con su vida por ti. Sin embargo, no te va a forzar
a que te des a Él. Pero bueno, me estoy saliendo del tema. Dice, Él les estaba llamando el templo del Espíritu Santo. Ya después de que habían pecado. Les seguía llamando el templo del Espíritu Santo y les estaba diciendo que todavía el Espíritu Santo vivía en ellos.